Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, capítulo 1, la creación. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami dijo: Así pues, el sabio entre los dioses, Narada, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló a Sri entre los brahmanas, Vedabhyasa. Dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parasara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad. Y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Tú has delineado por completo el tema de Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de allí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Sri Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo eso, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto, ¿cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción? Pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago de aquel, Brahma, que nace por sí solo, sin padre ni madres mundanos. Mi Señor, todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y Destructor del mundo material y sustentador del mundo espiritual. La personalidad de Dios original, quien es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Tal como el sol, vuestra merced puede viajar a todas partes de los tres mundos, y como el aire puede penetrar en la región interna de todos. Por eso, eres como un superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces la diferencia de que adolezco a pesar de estar absorto en la trascendencia bajo votos y regulaciones disciplinarias. Sri Narada dijo: tú no has difundido, de hecho, las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios. Aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad suprema. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. El conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material,
no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Dios. ¿De qué sirven entonces las actividades fruitivas que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Oh Vyasadeva, tu visión es completamente perfecta. Tu buena fama es inmaculada. Tú eres firme en los votos y no te apartas de la verdad. Y por eso, en estado de trance, puedes pensar en los pasatiempos del Señor, para que la gente, en general, se libere de todo cautiverio material. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que sea parte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso en nombre de la religión. En verdad esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán estas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. El Señor Supremo es ilimitado. Solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, a aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, vuestra merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas, sin embargo, no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un no devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, no gana nada. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmaloka, hasta el planeta más bajo, Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos, aunque no los deseemos. Mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente que no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores fruitivos, etc. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies del loto del Señor, no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos, y aún así está separado de Él. Esta manifestación cósmica ha emanado de Él únicamente, descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado una sinopsis. Vuestra merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción planetaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe pues más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Los círculos de eruditos han concluido categóricamente
que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, culmina en las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Oh Muni, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de los brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado al servicio personal. Aunque esos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos. Además, no era travieso, y no hablaba más de lo necesario. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, y por hacerlo, todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó, y en ese momento, la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna. Y escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Yo estaba muy apegado a esos sabios. Tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Mientras se marchaban, esos Bhakti Vedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. Mediante ese conocimiento confidencial, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a Él y conocerlo personalmente. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Oh buen alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Así que, cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. Cualquier trabajo que se haga aquí, en esta vida, para la satisfacción de la misión del Señor, se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor. Y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante.
mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de Él, de sus nombres y de sus cualidades. Cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus expresiones plenarias Pradyumna, Aniruddha y Sankarsana. Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, quien no tiene forma material. Oh Brahmana, así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Así que describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común que siempre están padeciendo las tormentas materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, capítulo 1, Creación. 6. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Suta dijo: Oh Brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y las actividades de Sri Narada, Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Sri Vyasadeva dijo: ¿Qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios, que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido. Así que, ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de ese día de Brahma aún esté fresco en tu memoria sin que el tiempo lo haya tocado? Sri Narada dijo: los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida y me ató con el vínculo del afecto. Ella quería ocuparse de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Una vez mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensando así, partí para el norte. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes.
pueblos, aldeas, granjas y animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierra dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Viajando de esa manera me sentí cansado, tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua, se mitigó mi cansancio. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situada dentro, tal como lo había aprendido de las almas liberadas. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora, la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Oh, Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver a Dios. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma, me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a Él más. E insatisfecho así, me sentí muy afligido. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental en toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Oh Narada, habló el Señor. Lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansiéis conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Entonces, esa suprema autoridad personificada por el sonido y no vista por los ojos, mas sumamente maravillosa,
dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando la cabeza. Así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nadie. Y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo, yo que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte. Tal como un relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo, karma. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayana, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos, y yo también entré a través de su respiración. Después de 4.300 millones de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo todos los rishis, tales como Marici, Angria, Atri, etc., fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor, y yo también aparecí junto a ellos. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las 3 divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Y así, yo viajo cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado Vina, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue obsequiado por el Señor Krishna. En cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Supremo Señor Sri Krishna, de cuyas glorias y actividades es agradable oír hablar, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se le hubiera llamado. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la nesencia en un bote de lo más idóneo. El canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Es verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria, pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta satisfacción se obtiene del hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a la satisfacción personal. Sutta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Srila Narada Muni se despidió de él y vibrando su instrumento llamado Vina, se fue a errar a su libre albedrío. Que toda la gloria y el éxito sean para Srila Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios y al hacerlo, él mismo se complace y también anima a
todas las acongojadas almas del universo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.